¿Se me escuchan bien? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sofi, se escucha? Bien, perfecto. Bueno, antes quería comentarles que ya tienen sus notas, ya fueron corregidos los parciales, así que ya la deben haber recibido, seguramente. Y que recuerden que el recuperatorio es el día 9 en el horario acostumbrado. Así que eso simplemente para recordarles. Y vamos a poner alguna clase de consulta porque me llama un poquito la atención las dificultades que han tenido en la identificación del tipo de distribución de probabilidad. Así que ya vamos a avisarle para plantear una clase de tutorial. Bien. Bueno, entonces, si no hay alguna consulta, o son unos poquitos, son 15, voy a compartir la pantalla y vamos a... Silvia, una consulta antes de seguir. A mí no me aparecen las notas. Me fijé en calificaciones y en el campus, en la parte parciales y recuperatorios y nada. Florencia. Escalia, SCA-LIA. Florencia y Caliar. Escalia, SCA-LIA. Ackerman. Ok. Gracias. No, a mí tampoco favor. me aparece, profe. Y por lo que están poniendo las chicas en el chat, tampoco. O sea, ya van como varios, a mí tampoco, que están en el chat. Bueno, vamos a verificar que, porque están todos corregidos los parciales y desde el campus está puesto la condición automática de que ustedes lo reciban. Así que vamos a verificar eso, ¿sí? Y si no, directamente vamos a pasar una lista con las notas, pero lo ideal es que ustedes lo puedan ver porque de esa manera están conectados al campus y a las correcciones que se han hecho. ¿Mm? Bien. La verdad que un poco me preocupó el promedio que dio de todos los parciales, un promedio bastante bajo, aproximadamente de 40 puntos, lo cual quiere decir que hay muchos exámenes que están por debajo de los de 60. Igualmente, o sea, les reitero, vamos a tener clases de consulta, para que ustedes puedan inclusive desarrollar los ejercicios que se les ha planteado, que han tenido inconveniente en los dos o tres primeros, que son los de identificación del tipo de distribución de probabilidad y además el cálculo de probabilidad. Así que lo mejor que podemos hacer es hacerlo juntos para que ustedes reconozcan cuáles son sus inconvenientes. Bien. Una consulta más, si no vamos a empezar a compartir la pantalla. Me avisan cuando ustedes estén viendo la pantalla. Ahí se ve la pantalla. ¿Se ve? Bien. Sí, sí. Ok. Lo que vamos a tratar en el día de hoy lo tienen en un material que ya se subió al campus. Disculpa. ¿Sí? Una chica avisa en el grupo que no la aceptás para entrar. A ver. ¿Quién es? Esperen un poquito. Que no me está saltando acá. A ver acá. ¿Ya? ¿Ahora sí?
¿Sí? Hola Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿vos? Sí, bien, acá estamos. Por iniciar, un poco estábamos comentando, digamos, el promedio que dio de los parciales, bastante bajo. Lo que sí me están reclamando, Sergio, si por ahí vos lo podéis ir viendo como para solucionar, es que algunos no están recibiendo el resultado de los parciales. Ya están todos corregidos. Bueno, lo miramos a eso. Ok, gracias, Sergio. Bien. ¿Les comentaste algo de cómo vamos a seguir? Sí, exactamente. Perfecto. El recuperatorio va a ser el 9. Vamos a inclusive hacer una clase. Yo lo que he visto, no sé en el caso tuyo, Sergio, que han tenido mucha dificultad en la identificación del tipo de distribución de probabilidades y sobre todo en los ejercicios de cálculo de probabilidades. Muchos han hecho uso del GeoGebra, eso lo han hecho bien, pero a la hora de interpretar hubo algún inconveniente, ¿sí? Así que, bueno. Sí, yo lo que noté, que se los dije ayer, fue que hicieron uso de GeoGebra, pero no mostraban los cálculos, o sea, Exacto. solamente los gráficos, entonces es como que uno se queda sin ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro. No podemos observar qué es lo que están cargando para generar esos gráficos, y si está un poco mal ya no lo podemos corregir. Tal cual. Eso me ha pasado también, así que bueno, vamos a planificar, al menos de mi parte, le voy a poner una fecha para si quieren hacer alguna consulta para el 9, y bueno, y verificar que no están recibiendo los resultados, eso es nomás lo que quedaría. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Profe, hola. Sí, no hola. sé si se me escucha. Sí, te escucho. Yo lo que había... Valeria. Valeria. Yo lo que había lo que le había preguntado en el grupo de WhatsApp era si nos podían dar una hora más para resolver el recuperatorio, que en vez de 3 sean 4 horas. Eso lo habíamos conversado. No sé si es posible. Sí, yo les había contestado que sí también. Sí, lo habíamos conversado. Ah, y bueno, genial. No hay inconveniente, ¿sí? Gracias. Creo que sí, que en algunos casos vi que lo que es verdadero o falso, o que tenían que ustedes que optar por una de las respuestas, digamos, lo desarrollaron y se quedaron sin desarrollar los primeros ejercicios, ¿sí? Y así que van a tener un poco más de tiempo, por supuesto. No hay problema, Valeria. Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos ahora a compartir de nuevo. ¿Se está viendo? ¿Sí? Todavía no. ¿Me avisan? Hay una pregunta en el chat antes, ahí se ve, Silvia. Dice Sí. si se resuelve solo con el GeoGebra y se muestran los resultados y además se hacen las interpretaciones. ¿Está bien? Por supuesto. Lo que pasa es que si no muestran cómo resuelven, qué cargan en el GeoGebra, no lo podemos ver. Por ejemplo, hay una parte de GeoGebra donde ustedes tienen que calcular, tienen que elegir si el intervalo es de cola izquierda, si es central, si es de cola derecha, cuál es el valor de mu, cuál es el valor de sigma. Si ustedes no hacen esa captura de pantalla, nosotros no lo podemos corregir. En muchas ocasiones está el esquema, es decir, que resulta del GeoGebra, pero mudo. ¿Sí? Entonces está faltando la identificación de esos puntos, que eso es muy importante, sobre todo para el tema que vamos a entrar ahora, no el de hoy, sino de contraste de cosas. Bien, estaba por comentarles que lo que vamos a charlar ahora y que lo que vamos a compartir lo tienen, y yo les voy a ir diciendo las páginas. Otra vez voy a hacer lo mismo que el último encuentro que habían tenido conmigo, ir haciendo una asociación con un material de apoyo teórico, es decir, que ustedes lo puedan ir leyendo, ¿sí? Más allá de ver nuevamente la clase. Está en este momento, se subió al campus, un material que corresponde a lo que es el cálculo de tamaño muestral, que en realidad nosotros le llamamos tamaño muestral, pero tenemos que ver algunos aspectos previos a pensar en el tamaño muestral. Así que yo les voy a ir avisando
en qué página van a encontrar ese tipo de información. Cuando nosotros hablamos de tamaño muestral, en realidad lo primero que tenemos que pensar, estamos hablando de muestras, como está acá en rojo, ¿sí? Lo primero que hay que pensar, y esto lo integro con los aspectos metodológicos, es las características que tienen las unidades de análisis que sumadas, o sea, el conjunto de unidades de análisis van a determinar la población. La muestra va a ser un subconjunto de la población. Entonces, si ustedes se fijan en el orden que está puesto estos tres conceptos, la última palabra es muestra. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que pensar es acerca de la unidad de análisis. La unidad de análisis es sobre quien está puesta la variable que nosotros queremos estudiar o observar, ¿sí? Puede ser una persona, puede ser, es decir, un individuo, puede ser una galletita, puede ser una célula, es decir, sobre lo que está puesta esa variable que queremos estudiar. Si nosotros queremos estudiar, ahora que estamos con el tema de los etiquetados, ¿sí? Por ejemplo, en la cantidad o los contenidos en hidratos de carbono de alfajores, la unidad de análisis es el alfajor. Es decir, la variable es hidratos de carbono. Pero sobre quién está puesta la variable, siempre les digo de esta manera para que lo identifiquen mejor, está puesta sobre la unidad de análisis. Algunas bibliografías, sobre todo las que están más enfocadas en lo cualitativo, hablan de unidades de observación. La suma o el conjunto de unidades de análisis totales van a integrar la población. Muchas veces, la mayoría de las veces, no se puede trabajar con una población, ¿sí? Por distintos motivos, porque es muy grande, porque no tenemos los recursos, entonces optamos por trabajar con un subconjunto de la población que es la muestra. Eso ya lo dijimos muchas veces y por eso estamos en estadística inferencial, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos estos tres aspectos, que es unidad de análisis, población, y decidimos que vamos a trabajar con una muestra, hay que pensar en dos aspectos, ¿sí? No solamente en el tamaño de la muestra, sino qué tipo de muestreo vamos a utilizar y después que definimos el tipo de muestreo, vamos a proceder al cálculo del tamaño muestral. Cuando decimos qué tipo de muestreo, hacemos referencia a cómo pueden ser seleccionadas las unidades de análisis. Es decir, si todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, ¿sí? O bien, perdón, quería buscar, ahí está. Si todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, o las voy a seleccionar a, digamos, criterio del investigador, o sea, una selección dirigida. Entonces, en el caso que todas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas, eso quiere decir que si yo estoy estudiando, vuelvo a los alfajores y quiero hacer un análisis del contenido de los hidratos de carbono en los alfajores, bueno, tendría que tener la posibilidad, la probabilidad de poder seleccionar cualquier tipo de alfajor de cualquier marca, es decir, de todos los alfajores que existen, si es que eso sería nuestro estudio. Entonces, cuando todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, vamos a estar frente a un muestreo de tipo probabilístico, que es un poco lo que venimos manejando. La probabilidad de seleccionar una determinada persona, una determinada unidad de análisis que tenga interés de estudiar. En ese sentido, ustedes lo van a tener en la página 1 del material que le subimos al campus, ¿sí? Las características de lo que es un método de muestreo probabilístico. Los métodos de muestreo probabilístico, y por qué está en rojo y por qué me paré acá, son los que me van a permitir
realizar inferencias, es decir, sacar conclusiones o emitir conclusiones de la muestra a la población y dirigirlas hacia la población. Aquel clásico esquema que vimos desde que empezamos estadística inferencial, es decir, cómo desde una muestra yo puedo inferir conclusiones acerca de una población. De la única manera que lo puedo hacer es aplicando un método de muestreo probabilístico, ¿sí? Hay distintos tipos. Está el aleatorio simple, que es seleccionar al azar distintas unidades de análisis que sean representativas. Está el muestreo sistemático. Sistemático significa que cada un número determinado selecciono uno, cada 5, cada 10. Yo solo lo estoy explicando muy, digamos, por encima, pero esto lo tienen ustedes muy bien detallado y con un ejemplo en el material a partir de la página 1. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, hay distintos métodos de muestreo que ustedes los van a leer y los van a entender con el ejemplo que está aplicado en el material, que corresponden al método probabilístico. Ahora, cuando estamos haciendo investigación, no siempre es posible aplicar un método probabilístico, ¿sí? Entonces, tenemos que acudir a lo que se denominan muestreos no probabilísticos, que son muestreos dirigidos por el investigador por alguna razón. El investigador hace una selección, ¿sí?, donde aplica la subjetividad. No hay una técnica de muestreo, sino que por alguna razón va seleccionando. Por ejemplo, si ustedes están actuando como licenciados en nutrición, tienen un consultorio, y entonces ustedes dicen, bueno, yo la verdad que no puedo llegar a todos los niños de Gualeguaychú, sino solamente a los que acuden a mi consultorio para hacer un determinado estudio, y tampoco puedo a todos los que acuden a mi consultorio porque no me daría el tiempo para poder realizar un determinado estudio. Entonces selecciono algunos que los días que voy al consultorio o el día que me dedico a la investigación. Entonces, ahí estoy, digamos, haciendo una selección dirigida. Solamente voy a tomar los niños que van los días martes, ¿sí? Por conveniencia mía, por conveniencia del investigador, para realizar un determinado estudio. Eso no quiere decir que esté mal, solo que hay que tener algunas precauciones, y lo menciono al no probabilístico porque se utiliza mucho en el área de salud. Muchas veces y en determinadas patologías no tenemos la posibilidad de seleccionar a todos los individuos de la misma manera. O al menos, lo voy a decir de otra manera, no todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, ¿qué pasa si ocurre esta situación? Es decir, que estoy frente a un no probabilístico. Quiere decir que el trabajo que estoy haciendo de investigación es un trabajo que tiene menos calidad o es un trabajo que no sirve. No. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que como la elección de la unidad de análisis no depende de la probabilidad, fíjense que no es mecánico, no es en base a fórmulas, ¿sí? Acá no se aplican fórmulas de cálculo de tamaño muestral, sino que depende de un proceso de decisión, de toma de decisión del investigador o de un grupo de personas. Entonces, como dice el cuadrito, las decisiones son subjetivas y tienden a ser sesgadas. Entonces, en ese caso, ¿sí?, tenemos que tener un especial cuidado a la hora de manejar las conclusiones que obtenemos de ese trabajo de investigación. Les comento que este método de muestreo normalmente se utiliza en investigaciones iniciales sobre un tema. Cuando digo iniciales, pueden ser pruebas pilotos o investigación de tipo exploratoria, que si están dando metodología de la investigación, yo creo que esto ya se los han mencionado como diseños particulares. Fíjense lo que expresa lo que está expresando acá
que dice carecen de representatividad porque no las seleccionamos con un método probabilístico, ¿sí? Puede ser que el que elegí por conveniencia no sea exactamente una unidad de análisis representativa. Entonces, si estamos ante esta situación, ¿cuál sería la solución? Recién les mencioné que hay que tener especial cuidado con las conclusiones que se obtienen de esos datos porque esos datos pertenecen a ese grupo de estudios y no podemos hacer inferencias hacia la población. Por lo tanto, hay que expresar los resultados de manera conservadora y repetirlos con varias muestras. Es decir, lo ideal es no trabajar con una sola muestra, sobre todo cuando tenemos métodos de muestreos no probabilísticos, sino aplicarlos con varias muestras y los resultados que después me van a otorgar material para las conclusiones van a pertenecer a ese grupo, no a la población. No puedo hacer inferencias. Este es un concepto muy importante que les debe quedar claro. Bien. Ahora sí, dijimos entonces que hay que tener en cuenta dos aspectos, que es los métodos para la selección, ¿cierto?, de la muestra, y luego que pensamos en los métodos, si voy a aplicar un método probabilístico o no probabilístico, tenemos que empezar o comenzar a pensar en el tamaño muestral. Ahora sí, el tamaño muestral se calcula siempre, y esto por favor tenganlo claro, cuando estamos ante una situación probabilística, ¿sí? Cuando estamos ante una situación no probabilística tenemos otras formas de calcular, digamos, la cantidad de unidades de análisis que me conviene estudiar. ¿Qué es el tamaño muestral? Es la cantidad mínima necesaria de sujetos representativos. Fíjense que está resaltado que no son cualquier sujeto, sino que son representativos de quién? De la población, perteneciente a la población total, ¿sí? Entonces, este tamaño muestral, que es la cantidad mínima necesaria de sujetos representativos, me va a permitir obtener conclusiones confiablemente protegidas de errores producidos al azar. ¿El error cuál? Alfa igual a 5%, alfa igual al 1%, o si en todo caso queremos hablar en niveles de confianza como hemos estado trabajando hasta ahora. Si quieren hacer una pregunta, me la hacen, no hay problema. Bien, entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es cuál será la población de estudio. Esto lo paso rápido porque esta es una cuestión más metodológica que estadística, pero ustedes lo tienen que tener muy claro, que a la hora de definir las unidades de análisis hay que pensar en los criterios de inclusión y exclusión. En el material que le subimos al campus tienen ejemplos de estos criterios que en metodología, y sobre todo si han hecho análisis de artículos científicos en materiales y métodos, se habla de los criterios de inclusión. Es decir, la característica que tiene que reunir una unidad de análisis para que, digamos, forme parte del estudio. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué trabajar con muestras y simplemente voy a destacar lo que está en rojo. Digamos, puedo trabajar con mayor rapidez, es menos costoso, es decir, que necesito menos recursos económicos, ¿sí? Muchas veces los resultados de una muestra son más precisos y ustedes dirán, ¿por qué si no trabajé con la población? Porque, digamos, en las muestras es más accesible emplear el tiempo y los recursos humanos, entonces no se desgastan trabajando con muchas unidades de análisis. Y además yo puedo estimar el error, que eso ya ustedes lo conocen. Bien. ¿Por qué toda esta introducción? Porque nosotros estábamos dando intervalo de confianza. Y resulta que el cálculo del tamaño muestral se realiza a partir del intervalo de confianza. Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a retomar lo que ya estuvieron viendo con Sergio.
¿sí? Y una de las cosas que estuvieron conversando es acerca de lo que tiene que ver la precisión. La precisión es muy importante cuando nosotros tenemos que calcular el tamaño muestral. Y se estarán preguntando qué tiene que ver intervalo de confianza con tamaño muestral. No te olvides que digamos, cuando nosotros planteábamos el intervalo de confianza, aparecía una n minúscula, la cual está representando la muestra, tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, la precisión que está representada con la letra D, en este caso, ¿sí? Fíjense que está en relación con el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. ¿Por qué tengo, digamos, planteado de esta forma, con la media de la muestra menos la D que está representando a la precisión, y acá tengo la media de la muestra más la D que representa la precisión? ¿Por qué está planteado de esta manera? ¿Por qué tengo un menos y por qué tengo un más? Esto lo saben. Es decir, la precisión la voy a tener en dos sentidos. La pregunta es por qué tengo un menos y por qué tengo un más. ¿Me están escuchando o se cortó? ¿Estoy hablando sola? ¿Hola? Se escucha, Silvia. Ah, bien, gracias. Hice una pregunta, ¿por qué tengo un menos y por qué tengo un más? ¿A qué se refiere ese menos y ese más? Pensé que esto es límite inferior, límite superior. ¿Hola? ¿Hay alguna respuesta en el chat? No, en el chat no habla nadie. No ha hablado nadie en el chat. Bien, ¿hay alguien del otro lado que me pueda contestar? A ver, necesito que al menos den señales de vida, porque no sé si no están, no se entiende la pregunta. ¿Hola? Ahí Valeria Torigino Sí. dice que está, pero no sabe por qué. Ajá, bueno, por lo menos está Valeria, bien. Vamos a hacer una cosa. Ustedes estuvieron viendo algo. Florencia Martínez dice que tampoco sabe por qué. Ajá. Y Carolina López dice que está en el chat. Bueno, eso es interesante, ¿no? Ahí está. ¿Esto lo recuerdan? Díganme sí o no. ¿Recuerdan qué es esto? Dicen que sí. Bien, muy bien. Esto ustedes lo estuvieron viendo cuando analizaron la precisión, ¿sí? Es decir, ustedes tienen el límite inferior, el verdadero valor del parámetro que estamos buscando de la población y un límite superior. ¿Está? Entonces tenemos una semiamplitud hacia la izquierda y una semiamplitud hacia la derecha. Entonces, ustedes habían conversado que en este caso la precisión, ¿cómo era? Fíjense que el título dice precisión. Una precisión más amplia y una precisión más estrecha o más cerradita, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tenemos la mayor precisión? En este sentido. Cuando este límite inferior está, digamos, más cerca o, digamos, en forma más estrecha con respecto al límite superior. Ese más y menos, acá tenían menos y acá tenían más. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia que existe entre el límite superior y el límite inferior me va a determinar
esa letra D de dedo, ¿sí? Que es la precisión. Ustedes lo vieron con Sergio esto, es decir, más lejano tengo el límite superior del límite inferior. ¿Qué pasa? ¿Pueden contestar? Más lejos tengo el límite superior con respecto al límite inferior. ¿Qué ocurre? Pueden escribirlo. Menos precisión, dicen. Bien, ¿ok? Entonces, estamos hablando de precisión, que es lo que recién les estaba mostrando. Ahora vuelvo a donde estábamos, porque me parece que no lo recordaban a eso. De nuevo. No, perdón, pasé. Bien. Entonces, volvemos. Ahí está. Tenemos entonces la semiamplitud hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Lo que va a determinar 2 veces la precisión. Eso ya lo vieron al principio. Entonces, fíjense que dice para estimar medias. De nuevo, vamos a calcular el tamaño muestral para estimar medias. ¿Eso qué significa? Lo vamos a llevar a la vida real. Lo tenemos en la página 10 del material, se lo voy a mostrar para que entonces lo puedan comprender mejor. ¿Qué es eso de calcular el tamaño muestral para estimar medias? Más allá de, digamos, conversar acerca de la precisión. No sé si están viendo. Vamos a la página 10. Sí, se ve. ¿Se ve? Bien. Vamos a la vida real. Entonces, ¿qué significa calcular el tamaño muestral? Página 10, acá. Ahí está. Para un promedio. Miren el ejemplo. Si deseamos conocer la media de la glucemia basal de una población, vamos a suponer que queremos conocer la media de la glucemia basal de Gualeguaychú. De hecho, que no podemos llegar a todos los individuos de Gualeguaychú, con una seguridad del 95% y una precisión, ¿de dónde salía? De la diferencia que tengo entre el límite superior y el límite inferior, y una precisión de más o menos 3 miligramos por decilitro. Y tenemos información por un estudio piloto o revisión bibliográfica que la varianza es tal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la fórmula. Más allá de la fórmula, yo quiero que entiendan qué es lo que estamos hablando ahora. Es decir, qué cantidad de unidades de análisis necesito para poder realizar un estudio y a partir de ese estudio hecho con una muestra, por supuesto, poder inferir o sacar conclusiones hacia la población. Entonces, ahora vamos a ver cómo llegamos a esta fórmula. Entonces voy a volver. Estábamos recién. Inclusive en estas diapositivas también tienen un ejemplo. Entonces, estamos en el cálculo del tamaño muestral para la estimación de media. Después puede ocurrir que nosotros queremos estimar proporción, como estuvieron estimando, y quiero calcular el tamaño muestral. O sea, qué cantidad de individuos necesito para realizar el estudio. En este caso, conozco la varianza poblacional y la fracción muestral es menor a 0,05. ¿Sí? Entonces, fíjense que la precisión está en función de ¿quién? De la varianza poblacional y el tamaño de la muestra. Entonces acá lo que hacemos es despejar y despejar n, que es lo que me interesa, y tenemos esta fórmula en donde está actuando el valor z, que tiene que ver con la distribución que tiene